Hola, un saludo a todos los asistentes. Vamos a comenzar con un área introductoria. Se trata de bases teóricas que ayudarán a comprender mejor los contenidos de este curso al que estáis asistiendo, que se trata de un programa de intervención en el aula para favorecer el desarrollo infantil. ¿Cómo vamos a tratar de alcanzar este objetivo? Pues nosotros, los humanos, somos el resultado de la evolución de otras especies y tenemos algunas tan próximas como son en concreto los chimpancés y los bonobos. Somos muy parecidos en todo, sobre todo en ciertos comportamientos, organización familiar, social. Nos diferencia apenas un 2% de genes. Los animales también pueden generar símbolos. Antes se creía que solo los humanos éramos capaces de hacer esto, pero se ha comprobado que no. Los chimpancés pueden jugar con muñecas y utilizar incluso fichas para comunicarse con nosotros. Es cierto que se comunican con nosotros siendo especies diferentes, ¿vale? Los chimpancés y los perros pueden llegar a adquirir lenguajes mucho más complejos, pero si tenéis en vuestro hogar perros, gatos, seguramente sabéis que os expresan lo que desean y que os podéis entender, que les entendéis, os entienden. Por tanto, es la convivencia la que crea esas relaciones intensas y favorece la comunicación. Si aceptamos que la base neurológica y neuronal de muchos animales es muy similar a la nuestra, no es tan descabellado afirmar que la capacidad de amar puede ser una culminación evolutiva, y eso también lo compartimos. Hablamos de la importancia del desarrollo infantil para que el logro sea una buena socialización. Vamos a definirla de esta manera. Un niño bien socializado es el que se vincula afectivamente al adulto, adquiere el conocimiento de lo que es la sociedad y lo que espera de él, y su comportamiento, por tanto, es el adecuado. Este es el logro de la unión entre familia y entre sociedad, el resultado de la educación, y sabemos que hace falta toda la tribu para educar a un niño. Los componentes principales que necesita esta socialización son, por una parte, el desarrollo moral, es distinguir el bien del mal, interiorizarlo para tener un control propio de ese desarrollo. No se adquiere hasta que se dirige a uno mismo de la forma correcta, ¿vale? Si no, no se ha adquirido. Otro componente es el aprender y desarrollar valores como la justicia, el respeto, la cooperación. Con los valores no se nace, debemos de irlos adquiriendo a lo largo de nuestro desarrollo y nuestra vida. Es muy importante considerar lo que la cultura imperante aporta a estos valores y a estos desarrollos morales, porque puede haber importantísimas diferencias. Lo que en unas culturas está fomentado, en otras puede estar reprimido. Luego tenemos que dar un resultado en contenidos y en expresión. Tendremos juicios, razonamiento, habrá una conducta resultante, cooperativa, solidaria, altruista, y tendremos actitudes y valores resultantes en consecuencia. Resulta que el bien y el mal no son entidades claramente separadas. Tenemos que aprender a conocernos para poder siempre mejorar. Luego hay una condición necesaria en los componentes de la socialización, que es que exista un cierto grado de desarrollo cognitivo. Cuando este no se ha logrado, como puede ser el caso de los bebés o de niños con importantes afecciones neuronales o del desarrollo, pues no podemos ni esperar que los consigan ni conseguir los mismos logros. De todos modos, nos podemos plantear esto. ¿Creemos que el logro de un desarrollo en juicios morales va a comportar igual avance en los comportamientos morales? En otras palabras, sería saber lo que está mal impide que nos comportemos mal. Pues ocurre que tenemos bastantes contradicciones en estas cosas. Vamos, por lo tanto, a ahondar un poquito más en cómo funciona ese desarrollo moral, para comprenderlo y para, tenerlo como una herramienta. Para ello hemos elegido el modelo de desarrollo moral de Kohlberg, nos parece bastante adecuado.
Colbert lo organizó en 3 niveles, que a su vez subdividió en etapas. Vamos a hacer un repaso rapidito a todo ello y nos aportará una información. Primero estaría el nivel preconvencional. Este nivel se impulsa más el miedo al castigo y el interés propio. Aquí se juzga el bien o el mal por las consecuencias que se consiguen para uno mismo, no tanto por las normas sociales que aún no son tan tenidas en cuenta. Esta es la etapa en la cual se ubican los niños entre los 4 y los 11 años. Lo que pasa es que también hay muchos adultos que permanecen ubicados en este nivel. Les mueve un principio egoísta de si te hace sentir bien o si te da beneficios, lo haces, y si no, no lo hagas. Es un principio fundamentalmente hedonista y además puede justificar muchas de las cosas que se pueden hacer. La mayoría conducimos un vehículo y nos guiamos por las normas de tráfico, pero nos podemos plantear ¿qué nos hace obedecerlas? Generalmente es el miedo al accidente o el miedo al castigo, a las multas que nos pueden hacer. De todos modos, ¿quién no se ha saltado algún semáforo o ha hecho alguna maniobra incorrecta? Es decir, que las líneas nunca son totalmente definidas. Después tendríamos el nivel convencional. En este nivel, la moralidad se centra en lo que la sociedad considera más correcto, es decir, ya imperan las normas y no se cuestionan apenas, simplemente se siguen, y si son justas o si son injustas. Se actúa entonces más para ser aceptado por la sociedad, de modo que antes de actuar se piensa lo que los demás van a pensar de mí o si lo que estoy haciendo es lo correcto, ¿vale? Durante la adolescencia es muy común pensar de esta manera. Aunque también estamos en que muchos adultos se mantienen en esta etapa. Para un adolescente, la aceptación de los iguales es muy necesario para su desarrollo y para que su personalidad avance. Es una necesidad básica el ser aceptado y si no es así y es excluido, pues el joven, esa jovencita va a sufrir. Ocurre que la mayor parte de la población está ubicada en esta etapa. Las normas sí que están para respetarlas, nos permiten vivir más o menos en un equilibrio y queremos evitar el caos y tal, y si no las saltamos pues surge como un sentimiento desagradable que nos afecta, culpa, remordimiento, nos impulsa a tratar de restituir, reparar lo que hayamos hecho, ¿vale? Pero tampoco llega a justificar un buen o un mal acto, como por ejemplo es el que se llega a cuestionar leyes pues, contra la eutanasia, el aborto, etcétera, que pueden llegar a suscitar profundos debates e incluso llegar a cambiarse. Luego, la obediencia ciega también puede ser muy perniciosa, ya que debido a esto se han cometido enormes actos muy malos, genocidios, guerras, etcétera, etcétera. Todo este nivel moral se ubica en esta etapa y es en este nivel donde está la mayor parte de la gente. La mayoría de las personas están aquí ubicadas. Luego está el último, que es el nivel posconvencional. Y gracias a poder trascender lo que nos interesa de cada uno, ha sido posible el avance de la humanidad. Desde la Revolución Francesa y muchos grandes pensadores se ha llegado a considerar los valores humanos, los derechos básicos y ahora se respetan cosas que antes eran violadas con enorme impunidad. Entonces, aquí está lo que llamamos el contrato social. Hay personas que están entendiendo que hay derechos que están por delante de otros, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la educación, y los impulsan por encima de las posibles consecuencias que puedan tener para ellos. Aquí se da una desconexión entre esas reglas de la sociedad que se van a resolver por medio de los valores y de hecho se trascenderán costumbres y normas antiguas para llegar a consensuar los grandes valores de la humanidad que se ejemplarizan muy bien en los derechos humanos. Estos derechos tenemos que estar defendiéndolos realmente cada día, ya que nunca hay una garantía de que se cumplan, precisamente por aquellos que se quedaron en los niveles previos, ¿vale? Porque este nivel son pocos adultos los que llegan, digamos que es una minoría. Pero bueno, ojalá podamos aumentar
y que podamos facilitar que aumente esa cantidad de personas que alcancen el último nivel de desarrollo moral. Veamos también el papel que tiene la inteligencia en el desarrollo de la persona y en todo esto que nos estamos planteando. La inteligencia fue definida como la capacidad de resolver problemas y se trabajó en inicio sobre las capacidades y las aptitudes que puede tener una persona. Como esto no respondía muy bien a la realidad, muchas personas ocurre que tienen bastantes capacidades, pero pueden carecer de otras. Por ello, Gardner y otros autores promulgaron las inteligencias múltiples, un concepto que representa un compendio, una reunión de habilidades que responderían a las necesidades que se le presentan a una persona. Pero aún con esto no se resolvían cuestiones como que una persona que tenga altas capacidades puede llegar a ser un inadaptado social y, por tanto, una persona con importantes déficits. Pensemos en el personaje de Sheldon Cooper en Big Bang Theory, como una caricatura un poco de esto que estamos mencionando. Bueno, todo esto lo que llevó es a la constatación de la importancia de la inteligencia emocional, ¿vale? Este concepto es el que promulgó David Goleman, ¿vale? Y nos viene a decir que esta inteligencia emocional es la que realmente nos permite vivir con la mayor felicidad posible. Es la que nos define como seres auténticamente humanos. La mayor parte de nuestras decisiones, las que tomamos cotidianamente, están influenciadas por nuestras emociones. Y bueno, la inteligencia emocional está además requiriéndonos una serie de aspectos. Nos pide que tengamos mayor conocimiento de nosotros, que tengamos un control también elevado, que estemos motivados, que reconozcamos las emociones de los demás y, por tanto, que dispongamos de una serie de habilidades sociales. De entre estas emociones, una de las principales que necesita y que afecta al ser humano es aquella precisamente que nos permite comprender al otro, y se trata de la empatía. Según el filósofo Hume, hay dos emociones morales básicas. Una sería el amor a uno mismo, donde aquí se trata de mi salud, mi bienestar, mi seguridad, es decir, todo aquello que me ayuda a mantenerme vivo y a mantenerme bien. Es una especie de necesidad básica. Pero luego la otra que nos define sería la compasión o la simpatía por otros. Ahí tenemos la capacidad de padecer, de entender, de sufrir, de compadecer al otro, trascendiendo ese egoísmo inicial hacia uno mismo. Esta capacidad se sustenta, por supuesto, en la conciencia de uno mismo, porque si no conocemos nuestras emociones, si no conocemos nuestras cualidades y no nos conocemos mejor, difícilmente vamos a poder comprender al otro y comprender sus sentimientos. ¿Cómo hacemos para captar las emociones de los demás? Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los mensajes emocionales utilizan el lenguaje no verbal. Es todo el cuerpo el que expresa, más que el verbal. Muchas veces se dan incluso contradictorios. ¿Quién es el más experto en el lenguaje no verbal? Evidentemente los niños pequeños y los animales que tienen mayor desarrollo utilizan más este lenguaje, ¿vale?, que nosotros. Los niños, conforme van creciendo, pues va siendo sustituido por el lenguaje verbal en detrimento de esa expresión no verbal de todo el cuerpo. Entonces, pues, bueno, esta es la evolución que nosotros tenemos. Pero la empatía, ¿vale?, para que se dé, necesita unas mínimas condiciones para manifestarse. Tenemos que, si hay una situación de enfado, de tensión, de conflicto, la empatía no se puede ser receptivo. Hace falta calma y cierta atención, porque si queremos saber qué le pasa a un niño, tenemos que estar atentos a su expresión no verbal. Si hay una rabieta, si hay gritos, el niño lo va a expresar con todo su cuerpo. Mientras que no es capaz de poder expresar lo que siente con palabras, lo mismo que un animal. Estamos atentos a lo que el animal expresa con todo su cuerpo, tenemos que comprender ese lenguaje
corporal y expresivo que utiliza el animal que queremos de alguna manera pues empatizar con él. Bueno, los animales realmente nos han ayudado mucho a lo largo de la historia a construir nuestra empatía. Les debemos mucho. Y aquí hay unas cosas que podemos tener en cuenta, porque desde hace unos 9.000 años las pruebas arqueológicas nos hablan de que se hicieron las primeras domesticaciones del perro. Desde entonces el perro ha convivido con el humano todo este tiempo, pero le ha supuesto una serie de cambios. Los perros evolucionaron y llegan a imitar un comportamiento que nosotros valoraríamos como de niños. Investigando cómo funciona esta relación, el vínculo, el perro lo hace principalmente con el humano, ¿vale? Aparte de su especie, se dirige más al humano y por lo tanto se establece una relación bastante profunda. Esa relación es una relación de amor puro, sin conflicto. El perro no exige nada ni espera nada. No hay una evolución, no hay un cambio del animal. Y el hecho de mirarse a los ojos, ¿vale? Esto también se ha estudiado muchas veces, dispara en ambos, tanto en el animal como en nosotros, la oxitocina, llamada la hormona de la felicidad. Bueno, esto investigado se sabe que tiene una relación directa. Ambos cerebros, cuanto mayor, más profunda y más próxima es la relación, más oxitocina emite, con lo cual tenemos ahí un beneficio mutuo. En cambio, con una diferencia evolutiva, los lobos, por ejemplo, mirar a los ojos de los lobos o mirarse entre ellos les supone una amenaza. Por eso tenemos una gran diferencia que ya existe desde los ancestros del animal. Bueno, este principio, este vínculo, este generar oxitocina, es el principio sobre el que actúan las terapias que se hacen con perros, incluso con otros animales, en personas que pueden tener algún problema, alguna dificultad, autista, en fin, se utilizan en muchos casos, de lo cual tendréis un desarrollo posterior en otra ponencia muy interesante. Pensamos que a veces esta relación hay quien la condensa en la frase cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro, como ejemplo del gran vínculo que se puede llegar a forjar. Pero para los animales, el vivir con los humanos tiene otras consecuencias que a veces son bastante negativas y podemos utilizarlas. De hecho, cuando se maltrata a animales, esto tiene un valor predictivo de abuso o disfuncionalidad en una familia, no sirve de pronóstico, no sirve de advertencia. Ese adulto que maltrata a su animal tiene muchas probabilidades de estar maltratando a su hijo en el contexto familiar, y lo mismo ocurre al revés. Si se observa un maltrato al niño y existe un animal en la familia, lamentablemente tendremos que deducir que ambos están maltratados. Y el sufrir malos tratos en la infancia sabemos que produce importantes daños a nivel emocional, donde el niño va a sufrir estrés, ansiedad, puede llegar a la depresión, va a sufrir daños o alteraciones en su comportamiento, va a ser un comportamiento irritable, irascible, puede llegar a la agresión y todo ello supone o puede llegar a suponer alteraciones importantes del desarrollo, llegando a sufrir un daño cerebral que afectará naturalmente a toda su evolución. Ocurre que el abusador está intimidando a la familia a través del maltrato a su animal de compañía, está manipulando con ese animal las emociones. Mientras se le castiga es una especie de advertencia. Esto te lo puedo hacer a ti, se lo hago a él, diciendo sufre por él también. Se convierte, por lo tanto, en un modelo negativo de poder. Está manipulando las emociones de las personas que están, con las que tiene un vínculo, una relación. Y el niño pues puede aprender o aprende, y si llega a aprender de esta manera, como se convierte en un modelo de poder, puede llegar a repetir la historia como un mecanismo de defensa, pero se produciría una transmisión generacional. Por tanto, maltratar animales domésticos puede ser una forma de tortura a los niños. ¿Y los niños qué pueden hacer si se ven atrapados en esta situación? Pues pueden tratar de insensibilizarse, es decir, de intentar no sentir para no sufrir, ¿vale? Como otro mecanismo de defensa, pueden frustrarse y entonces volcarán contra sí mismos el daño. Pueden sufrir ansiedad, depresión o
dirigirlo hacia otros y ser agresores y utilizar la violencia. Y pueden terminar siendo también verdugos, que lo serían de víctimas inocentes. ¿Y qué víctima más inocente hay que un animal? Con lo cual estarían repitiendo aquello que han visto y que han aprendido. Entonces podemos concluir que maltratar animales tiene un valor predictivo de trastorno grave de la conducta. Y esto lo tiene en cuenta el Manual de Psiquiatría mundialmente aceptado, el DSM, ahora el 4 revisado, en su categoría de trastorno disocial. Dentro de las categorías que establece para esta conducta trastornada, la primera es agresión a gente o animales, ¿vale? Por lo tanto, ya está ahí considerado. Otro aspecto que tenemos que considerar de este trastorno es el inicio de las conductas. Si aparecen antes de los 6 o los 10 años, tenemos un inicio muy temprano que supone peor pronóstico. Si el inicio es un poquito más tardío, pasa a los 10 o en la adolescencia, el pronóstico es algo mejor. Ambos son malos, pero evidentemente hay una diferencia. También es relevante la variable sexo, ya que son los chicos los que con mayor frecuencia pueden sufrir este trastorno. Estas conductas están caracterizadas pues, con niños que desde muy pequeños se muestran agresivos, insensibles, desadaptados, luego se convierten en adolescentes crueles, son manipuladores de pandillas, pueden llegar a ser agresores de sus padres, familiares y de adultos, ser parejas maltratadoras, malos padres, a veces delincuentes también, malos compañeros, malos jefes, en fin, se establece un círculo de muy difícil solución. El FBI ya trabaja con esto desde hace mucho tiempo, desde 1970, y estableció una correlación directa de asesinos en serie que en su infancia habían sido maltratadores de animales sin que a nadie le llamara la atención. Posteriormente mataron personas, muchos de ellos a sus propios familiares. Por tanto, es muy importante el hacer una detección precoz y una correcta valoración de los indicadores de violencia en los menores. A modo de resumen, como principales predictores podemos tomar el concepto de la edad, que es cuanto más jóvenes si muestran estas conductas es peor, el pronóstico ya hemos dicho que es mucho peor, y si es varón, más considerable. La amplitud de la conducta, si esta conducta se está observando tanto en la casa, en la calle y en la escuela, esa amplitud también es muy relevante y hay que tenerla muy en cuenta porque es bastante grave. Y también las características de los padres, ya que si los padres y el entorno en que está ese menor muestran conductas antisociales, tenemos un ámbito muy deficitario, ¿vale? Que estará favoreciendo otros aspectos negativos que hemos de tener en cuenta. ¿Qué podemos hacer entonces si observamos o nos informan de un menor que maltrata animales? Pues bueno, advertiremos a la familia o observaremos a la familia más profundamente. Es muy importante informar a sus educadores, al psicólogo o psicóloga escolar y involucrar a los servicios sociales que están para esos servicios y deben actuar. Lo importante es nunca dejarlo pasar, darle la importancia que realmente tiene. Y los profesores, los maestros y maestras, estáis en una situación muy importante, muy primordial para poder observar este tipo de conductas cuando se den. Bueno, vamos a ver también que existen, como todos sabemos, por suerte, unas grandes ventajas de la relación de los niños y animales que pueden tener ese contacto o crecer juntos si es posible. Los niños de esta manera crecen amando la naturaleza representada a través del animal, porque la atracción natural por los animales durante la infancia es el periodo más intenso. Esto fue llamado, por unos investigadores y unos estudiosos, fue llamado biofilia. Biofilia definida como la capacidad innata con la que nacemos para prestar atención a otros seres vivos.
¿vale? Y también pues esta relación les ayuda a ser más responsables, menos tímidos, más sociables, les facilita tener más autocontrol, experiencias más alegres, les da más seguridad en sí mismos, con sentimientos de ternura, favorece la empatía, también mejora sus habilidades de comunicación. A ellos les encanta hablar de animales, los suyos o otros. Por lo tanto, tenemos una estimulación del lenguaje, un aumento del vocabulario, muchas ganas de contar, de hablar. Y si tienen algún problema, si están pasando malas experiencias pues, en su contexto familiar y tienen algún animal, van a encontrar consuelo en él. El animal es su amigo, es un amigo incondicional que no les plantea ninguna dificultad y les va a ayudar a poder reducir ese nivel de estrés o ansiedad que puedan llegar a estar viviendo. En la educación formal, a través de la educación formal que vosotros representáis, pues vais a encontrar un aumento de interés y muchas más ganas de aprender, porque son temas que les estimulan. Ellos van a hacer más preguntas, va a ser más fácil conseguir diálogo, las clases van a ser también más atractivas, más divertidas. Entre ellos podemos desarrollar mejores o fomentar los sentimientos de competencia y comportamientos, conductas altruistas. También les ayudamos a recuperar ese contacto con la naturaleza, que a veces está como muy alejada de la experiencia diaria. Reúne que la educación y la experiencia sensorial se juntan porque los animales son fundamentalmente experiencias sensoriales, experiencias emocionales, y también les va a ayudar a reducir la agresión y la agitación en el aula, porque esto sí que ha sido estudiado, se han hecho investigaciones y proyectos y lo ha demostrado, que teniendo el animal como mediador, los niños se relajan y es mucho más fácil seguir trabajando con ellos. Tenemos un aumento de la autoestima y de las capacidades personales. Niños que a lo mejor en algunas áreas pues no funcionan demasiado bien, pero se suelen sentir muy cómodos hablando del tema de animales y de ahí pues conseguir de ellos algunos logros que de otra manera pueden ser más difíciles. Y también se identifican con sus educadores, ese profe, esa maestra tan guay que les habla de aquello que a ellos más les gusta. Y ya un poquito, para ir terminando, vamos a dar un rápido repaso a lo que suponen los animales en nuestra sociedad presente, ¿vale? Porque hay datos aquí muy importantes a tener en cuenta, como el hecho de que en España actualmente hay 9 millones de perros frente a 7 millones de menores de 15 años. Ya tenemos más perros en los hogares que niños. En general hay 6 mascotas por cada 10 personas. Esto nos da una idea del índice de convivencia que hay con animales. Por lo tanto, el perro tiene un lugar en la familia, es un ser sintiente, ahora tiene más derechos reconocidos y se forma una familia multiespecie, donde se comparten los mismos sentimientos y mismo estilo de vida también. A veces los animales no son muy bien comprendidos por esas personas con las que conviven. Bueno, esto se puede mejorar, pero sí que están haciendo el papel muchas veces de hijos, ¿vale? Hemos visto que se acuñó ese término, perrijos, porque el 92% de los españoles los consideran miembros de su familia. ¿Y qué miembro es sino un hijo? Porque es el papel que el animal juega. Entonces, nosotros tenemos que considerar que España somos un país con un bajo índice de natalidad, uno de los más bajos de estos países desarrollados de nuestro alrededor. Por lo tanto, muchas familias están ya sustituyendo el tener hijos por tener un animal de compañía. Es la forma que encuentran de compensar esos sentimientos paternales que no pueden cubrir de otra manera y también suple la soledad de esas personas que una población que se envejece en un grado muy elevado vive sola y también de todos aquellos que no tienen descendencia y estarán abocados también a vivir solos. Bueno, de todo ello podemos deducir fácilmente el impacto que tiene la convivencia con los animales en las familias y en las personas, y especialmente cuando hay niños, ya hemos hablado de ello, y que todas las sociedades avanzadas han desarrollado una mayor sensibilidad hacia los animales y, por tanto, menos tolerancia a su maltrato. Aquí tenemos que decir que en nuestra sociedad, la sociedad española, estamos todavía lejos
de conseguir este logro. Estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos haciendo un recorrido, pero aquí nos necesitamos a todos y necesitamos evolucionar hacia unos niveles morales y de empatía que todavía necesitan ser trabajados. Entonces podríamos expresar estas frases. Los animales forman parte inseparable de nuestra existencia. Los de compañía no tienen otra misión que estar a nuestro lado para ayudarnos a ser más humanos, evolucionar hacia valores que tenemos, pero que hemos de desarrollar y cuidar. Quien es capaz de respetar a un animal ha evolucionado de forma superior por sentir empatía hacia otras especies. En esto, el perro nos lleva siglos de ventaja. Y terminando con la frase de Anatole France, hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida. Bueno, agradecemos mucho vuestra atención y deciros que con esta primera ponencia podéis contar con unos ejercicios para practicar el desarrollo moral, unos ejercicios que podéis trabajar con vuestros alumnos y vuestras alumnas y que os facilitará el debate, la reflexión y el avance hacia un mayor desarrollo moral, esperando que os sirva como una herramienta. Muchas gracias por vuestra atención.